Hola, ¿qué tal? Asistimos a un nuevo episodio del canal Marisa Domenech Nuevo Viaje a Ítaca. Bueno, vamos con lo que recuerdo, porque lo leí hace bastante tiempo, varias veces, 2 o 3, 1984, de George Orwell, ¿vale? Es un libro distópico, es una distopía de las más importantísimas distopías que se han escrito nunca. Voy a leer literalmente lo que opina el propio autor respecto de su obra para especificar su sentido. Y dice: no creo que la sociedad que he descrito en 1984 necesariamente llegue a ser una realidad, dice el mismo autor, pero sí creo que puede llegar a existir algo parecido. Escribió Orwell después de publicar su novela, inmediatamente después. Y fue en 1948. Estuvo prohibida en España, por lo que he leído y me he documentado, hasta 1984, curiosamente, por el régimen fascista de... Bueno, ya conocemos a Franco, ¿no? El régimen franquista la prohibió porque por unas reminiscencias que tienen mucho que ver con la implicación del totalitarismo, perdón, que es lo sexual, la orientación sexual de la gente y el sentido sexual e impúdico que los totalitarios ven en la libertad, ¿vale? No propiamente por una cuestión política, según me he documentado. Pero bueno, hay muchos factores que inducen a ello. Sobre todo cuando veáis de qué va, porque aquí, pues Winston Smith, el protagonista, que es una víctima, fashion victim por antonomasia, junto con Julia, su amada, donde un lugar totalitario absolutamente, horribilis, una sociedad, Oceanía, que estaba implicada bélicamente contra Eurasia y donde la realidad era manipulada total y absolutamente, de manera reiterada durante X tiempo o diariamente, tanto los periódicos como las revistas, como los folletos, como los teatros, como los dibujos animados para los niños, etc. La gente vive en cubículos donde hay una gran pantalla que se llama Gran Hermano. El hermano mayor es, digamos, la figura teocrática, idílica, porque nadie la ha visto. Sí, representantes del partido, todos son miembros del partido. Luego están los proles, que están fuera de esa ciudad. Ellos se supone que la acción se desarrolla en Londres. Y es un tanto anacrónica porque, como se cambia la vida constantemente, pues no se sabe muy bien las fechas, los datos, los años pasados, si el pasado es el presente, si el presente es el futuro, si existe en realidad un futuro para la gente y para la sociedad y que ésta evolucione. Parece ser que la distopía va mucho más allá de lo que puede ser el control mental. Es una absoluta y total falta de amor, de expresión de sentimientos, de emociones, porque las miradas dicen mucho y entonces la gente se delata unos a otros. Los hijos delatan a los padres. No voy a contar la sinopsis de menor de nada, pero sí decir, porque no quiero entrar en muchos spoilers, del libro, quiero que lo leáis, pero sí decir aspectos importantes. Winston Smith trabaja en el Ministerio de la Verdad. Hay 4 ministerios. El Ministerio del Amor, el Ministerio de la Verdad, el Ministerio de... Bueno, hay 4. No me acuerdo muy bien exactamente cuántos hay, pero son 4. El Ministerio del Amor es otro. Él trabaja en el Ministerio de la Verdad, encargándose de cambiar la información a través de la llamada neolengua, que es el nuevo códice, el nuevo código de comunicación que existe, que están reinventando constantemente la lingüística, la semántica y la semiótica, y la sintaxis, la morfología, etc. De forma que suprimen palabras, verbos, sustantivos, es decir, en lugar de decir malo para decir lo contrario de bueno, suprimen la palabra malo, que así eliminan. El objetivo es eliminar, erradicar absolutamente la libertad de pensamiento y la capacidad de desarrollo cognitivo para que la gente pueda pensar por sí misma, según sus propios criterios morales y éticos, que no existe la moral y la ética propiamente, existe la obediencia absoluta al partido y a los miembros del partido. Entonces,
lo contrario de bueno sería malo, pero erradican malo, lo quitan de medio, así porque sí, lo repiten muchas veces para que sea creíble. No sé quién dijo, Goebbels, creo que una verdad, bueno, el del Tercer Reich, todo se ha dicho. Una verdad repetida 100 veces o 1000 veces se convierte, una mentira repetida 100.000 veces se convierte en verdad. Una cosa parecida. Es lo que pasaba ahí. A través de la reiteración de esos actos y esos postulados mecánicos, mecanicistas de erradicar la verdad para cambiarla y adulterarla, pues eliminan también morfológicamente palabras, pero no solo por un contenido morfosintáctico a eliminar, sino por eliminar la posibilidad de que uno piense por sí mismo, como hemos dicho. Y es mejor decir, en lugar de decir malo para decir lo contrario de verdad, decir más verdad o doble verdad o doble más verdad. Es una cosa, bueno, yo creo que habría que un poco estudiar también a Chomsky y, y algunos autores que expresan la teoría de la comunicación para darnos cuenta de la importancia del lenguaje en el cerebro, en la mente y en las emociones y en los sentimientos. Cómo está vinculado dialécticamente ambas tales cosas, ¿no? Bueno, este chico de repente siente un impulso por conocer a una chica, Julia, mantiene una relación a escondidas, porque más que miedo a las patrullas y a los helicópteros que les pasan por encima muchas veces de la gente, tienen miedo de la policía del pensamiento, que es la que controla los pensamientos a través de la pantalla que tiene cada cubículo de cada persona, cuyas familias pues no mantienen relaciones amorosas, sino como cuando se rellena la cartilla de racionamiento para comer, porque es una sociedad pues totalmente estoica en ese sentido, pero no en el sentido bueno del estoicismo, sino es totalmente deficitaria en bienes, en productos, y muchas veces tienen que mercadear y traficar en el mercado libre, y está prohibido. Entonces, esas pantallas observan y escuchan, incluso decibeles muy bajos, lo que dice, o la respiración, etcétera, ¿no? Es una cosa bestial, horrible. Entonces, se produce la preparación de los 2 minutos de odio para la semana de odio, que es un ritual no, no religioso, es muy dogmático porque es muy, digamos, muy autoritario, es autoritario totalmente, donde se grita contra Emmanuel Goldstein, que se supone que, porque no sabes si es inventado, todo parece ser que puede ser que sí, porque lo que se inventa o lo que no se inventa al final deja de parecer verdad y la frontera entre verdad y realidad y mentira pues es muy difusa. Parece ser un desertor del partido, ¿vale? Llaman el partido a toda la organización que está, el entramado que está organizando la sociedad, ¿vale? Las costumbres y los rituales, y los usos, los modos, etcétera, que son muy simplistas. No existe el sexo, hay una brigada antisexo para las mujeres, está muy bien visto que estas mantengan el cinturoncito rojo, quiere decir que hay una brigada antisexo para las mujeres, es algo totalmente espinoso, totalmente dramático, trágico. No se le puede quitar a una persona incluso la posibilidad de mirar a otra a la cara y expresar con las facciones las emociones y los sentimientos que destilan tus propia sensibilidad. Y eso es lo que ocurre, porque si no te delatan, no te puedes o puedes tú delatar a alguien. Entonces, sin grabar muchos spoilers y no hacerlo muy largo, ellos creen que existe una hermandad, desarrollan ese vínculo erótico amoroso, porque se conocen, contactan en secreto, muy sutilmente, pero parece ser que son observados. No dejan nunca de ser observados. Ahí la gente nunca jamás deja de ser observada. Es, digamos, la hiperbolización del totalitarismo más férreo y más absolutamente espurio. Y sirve muy bien
por ejemplo, denunciar totalitarismos como los que ocurrieron en la Unión Soviética a partir de Stalin. Entonces, coincide precisamente esa época con la Guerra Fría. Es muy característico que aun cuando haya caído el muro de Berlín y haya colusionado la URSS desde el 89 y 90, el libro haya sido reeditado varias veces y haya sido vuelto a ser bestseller en varias ocasiones políticamente relevantes, donde se han producido sucesos relevantes para comprender el sentido de la obra, que es muy abarcable a lo que pasa ahora también, en el sentido de que las pantallas, los móviles, las tablets, las redes sociales, el Big Data, todos los likes, todo lo que tú haces en Internet es una consideración de ceder tu propia intimidad a unos ojos que son grandes emporios y multinacionales y monopolios que viven de eso, ¿no? Y que, pues, no es que te opriman, pero sí que es verdad que exprimen información muy calculada, metódica y muy segmentada. La segmentación es una característica de redes sociales. Se podría hablar mucho sobre filosofía actual en todos los sentidos de lo que trata el libro, pero la tortura es un elemento muy exageradamente cruel en este libro, porque son sometidos a tortura, una vez les comunican que están arrestados, porque se ven en secreto o alquilan una sala, una habitación en casa se supone que también formaría parte de la policía de pensamiento este hombre, pero no se dice muy bien, pero sí, seguramente estaría todo conectado, de un librero anticuario que vende artículos. Es un problema un poco más intelectual, lo cual ya causa sospechas al lector cuando el autor le describe fenotípica y psicológicamente un poco por encima. Ya te das cuenta de que, uy, aquí pasa algo, a lo mejor ya está bien melajo y está controlándoles. Quiero decir que da pie a muchas formas de pensamiento, de ideas, de lucubraciones, de disensiones, de disquisiciones de qué es lo que va a ocurrir, hasta que no te lees al final, no te lo puedes imaginar el horror que sufren cuando son arrestados, son golpeados nada más entrar un ejército, un pelotón de hombres matones con uniforme negro y botas de metal, con suela de metal, como lo describen en el libro. Y bueno, lo peor de todo es la habitación 101. Es significativo. El terror psicológico se une al terror físico. Y uno está lindando con el otro y se retroalimentan. Porque son torturados hasta la extenuación. A la chica no se le explicita la tortura, pero se supone que la están torturando también. Y Winston Smith sufre mucho. Entonces, incluso le conectan un aparato para en cuanto se somete al interrogatorio de O'Brien, que es un hombre que era un alto mando, pero en el que confiaba porque pensaba que estaba en la hermandad y él formaba parte de ella y era el portador del modus operandi, y no es así, es del partido, es de un alto mando del partido. Pues cuando le someten al interrogatorio para que piense correctamente, y eso quiere decir lo más simplificadamente posible y a cartón piedra, tal cual el partido quiere que se piense, formulándole preguntas para que conteste tal cual tiene que contestar. Cuando no contesta bien, le somete a descargas eléctricas con el impulso de los dedos o de los músculos, tal como ocurre muchas veces en torturas en gulags, como ha ocurrido, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo más. Me remito a los gulags porque desde la, entre comillas, izquierda comunista, que no lo era, se han cometido horrores. No tiene nada que ver Lenin con todo esto, ¿vale? Porque yo entiendo que la nomenclatura dentro de las esferas del Estado, en un Estado donde
está todo controlado económica y socialmente por la lucha por la producción y todo es con una desigualdad abismal, la gente pasando hambre, etcétera, como ocurría con el libro 2364, es extrapolable a muchas interpretaciones, pero también a esta. Es un libro que analiza políticamente los estados totalitarios, los estados dictatoriales, los estados que usurpan la libertad más absoluta, donde no tienes ni siquiera poder de capacidad para, a no ser que te organices en una resistencia, como ocurre en el libro con la hermandad, que no se sabe muy bien si existe o no, pero parece ser que no, porque es que está todo absolutamente controlado, todo, hasta la respiración. Entonces, no hay orgasmos, por ejemplo. Es un ejemplo gráfico, ¿no? Es muy gráfico. La gente se casa, como decíamos antes, para rellenar un formulario de papeleo burocrático. Se burocratiza el matrimonio. Y es muy relevante todo lo que está pasando en cuanto a la sociedad, en cuanto a los hijos, en cuanto a los padres, en cuanto a las relaciones con los demás. Como cuando no acudes al club, donde se hacen reuniones inquisitoriales y muy rígidas y eres mal visto, etc. Entonces, cualquier cosa que hagas, al final el interrogatorio de la habitación 101 consistía en que después de todas las torturas físicas a las que es sometido Winston Smith, que le destrozan los huesos por completo todo el cuerpo, tiene que verse con un miedo ancestral. De cada cual tenemos un miedo ancestral horribilis, y es el miedo a las ratas. Pero al final, la promesa que le hace a Julia de no denunciarla, de no confesar contra ella, no la cumple. Y le dice, no me lo hagáis a mí, hacédselo a Julia. Entonces ya no le salen las ratas a la cara, porque estaba en una jaula enfrente de la cara de Winston Smith, el pobre, que estaba horrorizado. Es muy curioso cómo el control a través del terror, como ocurre en esas sociedades muchas veces, pues, y bueno, con los fascismos, porque estamos hablando muchas veces de la izquierda, pero la derecha ultra radical y fascista, pues también utiliza sobre todo y fundamentalmente esto, porque lo de la Unión Soviética fue un ejemplo aislado desde mi punto de vista. Otros me podrán criticar, pero yo creo que el fascismo es un terror que viene de cara, viene de frente y no se esconde. Entonces, en ese estado de cosas, este libro pues viene muy bien para recapacitar hacia dónde vamos y queremos una sociedad del bienestar. Si queremos mantener bienestar y queremos tener el medio ambiente, si queremos que nuestros hijos puedan estudiar en un instituto público, que haya medicina y sanidad pública, etcétera, cómo podemos luchar por nuestros derechos e intereses, por laborales, etcétera, y que esto no lo perdamos. Es muy importante este tipo de reflexiones, y este libro me ha hecho pensar mucho. Y ahora estoy muy contenta con lo que está pasando en España, ¿no? Muy agradecida por el gobierno que tenemos. Pero no vamos a entrar en política. Sencillamente, al final de todo, O'Brien consigue que Winston Smith le quiera. Se encuentra con Julia en un parque al cabo de muchos años, que se supone que mucha gente ha sido vaporizada, se supone que muertos, o como ellos, desterrados en el olvido, en el ostracismo más puro y duro, y cuando se encuentran se miran a los ojos y no son capaces de decirse nada más. Ya saben que cada uno de ambos dos se han denunciado el uno al otro. Y lo peor de todo, termina el libro así, es que el narrador dice que Winston Smith acaba amando a O'Brien y acaba amando sobre todo y fundamentalmente a través de O'Brien, quiero decir, al hermano mayor.
que es como llaman al dios hipotético que crea esa sociedad tan... Bueno, no tengo nombres ya para calificar la sociedad que describe este libro. Es una distopía que a mí me ha encantado, ¿vale? También tiene Rebelión en la Granja, que me leí hace tiempo, pero ya hablaremos de Rebelión en la Granja, me la quiero releer porque no me acuerdo de muchos detalles. Y es fantástico este libro. A mí me ha producido horror, terror. Siempre que lo leo 3 o 4 veces, como he dicho antes, pero tiene enseñanzas que extraer, enseñanzas de futuro, enseñanzas de una libertad progresista que tenemos que inculcar a nuestras nuevas generaciones. Bueno, pues un saludo, espero que os haya gustado, que leáis el libro. Es un clásico de todos los tiempos. Y bueno, hasta la próxima. Chao. Espero que estéis bien. Hasta luego.